Buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo 7, sesión 1, del Diplomado en Metodología de la Investigación. El tema que corresponde al día de hoy es la definición de la población de estudio. Soy la doctora Guadalupe Cecilia López Anacleto. Soy pediatra con subespecialidad en neonatología y maestría en educación basada en competencias. Como objetivo general, vamos a conocer los fundamentos teóricos para la identificación de la población y unidad de estudio, así como para el cálculo de la muestra, la selección de los participantes de un estudio de investigación en salud. Como objetivos de aprendizaje, pues vamos a delimitar la definición, selección de población y unidad de estudio, métodos de selección de la muestra, tipo de muestra y cálculo de muestra probabilística. Iniciando con la profundidad del tema, es importante que para el diseño de una investigación se planteen 3 cuestiones relacionadas con los participantes. Esta implica la definición de la población de estudios. Así tenemos que también identificar los criterios de selección, el cálculo de tamaño de la muestra que sea necesario y decidir el método para obtener la muestra. Será la técnica de muestreo. Por ende, vamos a definir que la población va a ser los individuos que tienen las características a estudiar. Yo identifico algo en una población determinada y quiero estudiarlo. De ahí tengo que delimitar mi población diana. Es a la población a la que se desea generalizar los resultados. Va a estar definida por objetivos de estudio, características clínicas o demográficas. Puede hacer referencia a la pregunta principal de investigación. Ya aunado con esto, tengo que definir mi población de estudio, que va a ser el subconjunto de esa población diana al que se tiene la intención de estudiar. Todavía delimito más qué es y a quién quiero estudiar. Y ahí también tengo que delimitar lo que sería la muestra, en donde los sujetos van a ser los realmente que voy a estudiar. Entonces, vean el gráfico en donde se determina precisamente esta parte de la población y una parte más pequeña que va a representar la muestra. La formulación del objetivo lleva implícita una definición genérica de la población que se desea estudiar, pero en la redacción realmente del protocolo es necesario establecer con mayor precisión un criterio de selección de los sujetos que se llevan a incluir en este estudio. Por lo tanto, pueden tomarse en consideración esos 3 niveles o 4 de población hasta llegar a conjuntar lo que sería mi muestra. Nuevamente, entonces, esa población de estudio va a ser el subconjunto de la población diana que se pretende estudiar. Yo deseo conocer algo de una investigación. Va a ser definida por los criterios de selección establecidos en los protocolos y presentan determinadas características geográficas y temporales que los hacen accesibles a los investigadores. Igualmente, ya lo habíamos mencionado, puede haber un universo población que hace referencia a personas, animales, registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes. Realmente yo tengo muchas opciones y posibilidades de realizar una investigación. Entonces, debe ser un conjunto de casos definidos, limitados y accesibles. Formarán la referencia de una elección de la muestra. Cumplen con una serie de criterios predeterminados. Así bien, entonces yo les mencionaba primariamente que no podemos tomar una población completa, porque no cumpliría precisamente con esto que me haría más fácil la investigación. Al definir y limitar y ser accesible para que yo pueda conjuntar entonces mis criterios de lo que sería mi muestra. Y la muestra va a ser ese conjunto de individuos que realmente van a ser estudiados. Es un número necesario para la realización de estudios
y es mucho menor que los candidatos que forman la población de estudio, a donde yo identifiqué algo que quería investigar, pero es un conjunto enorme de sujetos. Por variabilidad debe establecerse criterios de inclusión y exclusión para definir precisamente esa población de estudio. La consideración de estos niveles va a tener repercusión sobre la interpretación de estos resultados. Un investigador desea que sus observaciones también puedan generalizarse a otros individuos que forman la población diana, independientemente de que se visiten o no para la realización de estos estudios. Esta población de estudio permitirá identificar en qué individuos se evaluará la presencia del efecto asociado o la asociación de interés, la idoneidad para alcanzar el objetivo y la posibilidad de extrapolación de los resultados a otras poblaciones, lo que representa una validez externa. Esto va a permitir que otros investigadores puedan utilizar criterios semejantes a la hora de diseñar estudios con objetivos similares. Estos pacientes deben de tener ciertas características, van a ser idóneos para observar el efecto, la asociación de interés, los individuos a los que exista una alta probabilidad de detectar el efecto o asociación de interés y sujetos que cumplan un protocolo de estudio. Debemos siempre excluir aquellos sujetos en los que exista una alta probabilidad de que no pueda medirse la respuesta. Puede ser, en este caso, de acuerdo a la situación geográfica, un paciente que por su situación de que vive en otra población no pueda regresar a continuar con el protocolo. Tan es así, entonces debemos seleccionar a estos sujetos para el estudio a través de esa población diana a la que se desea generalizar todos los resultados. Esa población de estudio se va a delimitar y va a ser definida por los criterios de selección y que sea accesible para el investigador a través de esos criterios de selección. Posteriormente yo voy a hacer una técnica de muestreo para completar mi muestra, que va a ser los sujetos que realmente yo voy a estudiar. Entonces tengo una validez interna cuando yo hago mi muestreo y puedo tener esa validez externa que les decía yo y que les mencionaba que podíamos tener una interpretación de resultados por otros investigadores con los mismos objetivos que se desean plantear. En ese sentido, pues podemos tener, les puedo plantear un ejemplo en donde se desea ensayar un nuevo diurético para el control de la hipertensión arterial esencial leve moderada en pacientes de la tercera edad. La población diana sería pues los sujetos de la tercera edad con hipertensión arterial leve o moderada. Posteriormente debe establecerse criterios de inclusión y exclusión para definir, como les mencionaba aquí, la población de estudio, que pueden ser los sujetos mayores de 65 años con hipertensión arterial esencial, con cifras tensionales diastólicas de 90 y 190 milímetros de mercurio, sin tratamiento previo al protocolo para descartar la hipertensión secundaria y que no se haya recibido tratamiento antihipertensivo previo, que no se presenten otras patologías concomitantes y que hayan sido visitados y diagnosticados por los investigadores para saber cuál es el cálculo que vamos a definir para nuestra muestra. Dentro de los criterios de selección podemos tener características sociodemográficas de los pacientes. Ya les mencionaba que es importante nosotros hacer una selección adecuada para obtener nuestra muestra. Podemos incluir edad, sexo, raza, nivel sociocultural, socioeconómico, profesión. Características también de enfermedades o exposición, definiciones de enfermedad, tratamientos previos, exposiciones. Otras características que vienen representando si quieren estudiar embarazos, lactancia, consumo de alcohol, abuso de drogas, factores de riesgo, limitaciones fisiológicas, incapacidades. Y también lo que les mencionaba anteriormente, la característica de accesibilidad de la población. Debemos tener presente lugares de residencia, atención en determinado centro sanitario
y la temporalidad, que es muy importante, el inicio y final del periodo de inclusión, puesto que hay pacientes que probablemente no puedan regresar a completar los estudios que nosotros queremos realizar. En ese sentido, vamos a tener los principios de representatividad también, en donde la muestra de sujetos estudiada debe ser representativa para la población de estudio. En ese sentido, tenemos un ejemplo. Se desea conocer la opinión de los médicos de una provincia sobre un determinado tema. Se envió un cuestionario a los profesionales que trabajan en atención primaria. Se refiere que la muestra no puede ser representativa de los médicos de provincia, ya que no se incluyen a los médicos que no trabajan en atención primaria ni a los que solo tienen consulta privada. Entonces, pues realmente nosotros no podemos tener la representatividad completa de lo que queremos estudiar. Entonces debemos enfocarlo muy bien a lo que vamos a desear. También el principio de comparabilidad, pues habla precisamente en estos estudios analíticos, se basa en los grupos que son comparables para todos los factores pronósticos y que se ha obtenido la información igual para todos los sujetos o para los grupos. La diferencia de los resultados observados puede atribuirse al factor que se está estudiando. Podemos tener entonces como ejemplo que si yo quiero estudiar el pronóstico en función a un tratamiento médico quirúrgico, yo no puedo poner únicamente a los pacientes que dependen solamente de que si necesitan tratamiento quirúrgico o médico. Esto va a depender de la gravedad de la enfermedad y de otros factores de los grupos y no van a poder ser comparables, puesto que alguien que requiera un tratamiento quirúrgico puede ser algo de urgencia. Entonces yo ya no puedo comparar si el tratamiento médico funcionó en comparación al tratamiento quirúrgico. Son dos entes o estudios diferentes. Así bien yo tengo que delimitarlo perfectamente para no tener errores al momento de ocupar precisamente mi selección de la población de estudio. Dentro de esto también debemos delimitar nuestros criterios de selección, que permite precisamente seleccionar un conjunto de sujetos cuando se va a estudiar una única muestra de sujetos para estimar un parámetro o un efecto en un solo grupo de individuos. Podemos nosotros tener entonces criterios de inclusión, que son las características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la investigación. En ese sentido, yo puedo delimitarlo a través de edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, tipo específico de enfermedad, estudio de la enfermedad y estado civil. Conveniente señalar la aceptación explícita de una participación mediante la carta de consentimiento informado. Dentro de los criterios de exclusión, se va a referir a las condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados. Los hacen no elegibles para los estudios. Entonces, a estos pacientes no los vamos a elegir, los vamos a excluir. Típicamente estos criterios de exclusión se relacionan con la edad, etnicidad, por la presencia de comorbilidades, gravedad de la enfermedad, presencia de embarazo o las preferencias de los pacientes. Aquí, por ejemplo, podemos tener, si yo quiero estudiar el fenómeno de una patología específica, pero mis pacientes o algunos pacientes presentan cuadros de enfermedad adicional o diferente, pues no lo puedo incluir, puesto que me puede alterar o modificar los resultados. Puede ser que un paciente que tenga diabetes, únicamente quiero ver cómo se va a comportar si yo le doy una dieta, pero el paciente aparte tiene depresión. Entonces, a lo mejor la depresión me permite que el paciente no lleve una dieta adecuada. Por eso probablemente lo tenga que excluir. Tengo que verificar bien qué es lo que quiero estudiar. Dentro de esto también voy a tener los criterios de eliminación. Este aspecto corresponde a las características que se pueden presentar dentro del desarrollo de la investigación. Entonces, previamente tuvimos a los que estamos incluyendo.
Posteriormente vamos a delimitar a los que vamos a excluir. Dentro de los que ya incluimos, debemos tener criterios de eliminación. Son estos precisamente y son circunstancias que pueden ocurrir después de iniciar una investigación y de haber seleccionado a los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que dejaron de acudir por cualquier causa, murieron, cambiando de domicilio, no desearon seguir participando en el estudio o retiraron el consentimiento informado. A estos pacientes pues los tenemos que excluir del estudio y así, por ende, irlos determinando. Por tal motivo, pues así vamos delimitando nosotros lo que se representaría nuestra población, que pudiera ser un ejemplo, no sé, 10,000 pacientes. Posteriormente, hacer nuestra población de estudio a través de los criterios de selección, como serían criterios de exclusión, de inclusión o de eliminación, y a lo mejor nos podrían quedar, no sé, 6,500 pacientes. Y de esto, a través de la fórmula, el tamaño de la muestra, o de esto podemos determinar una muestra que yo quisiera estudiar, no sé, 500 pacientes, y de estos pacientes, a través de mi fórmula de tamaño de muestra, voy a determinar cuáles son los que voy a ocupar ya con un método específico para poder identificar si va a ser aleatorio o cómo lo voy a hacer este muestreo. Entonces, tenemos los criterios o el muestreo, que va a ser una técnica de selección de miembros individuales o de un subconjunto de la población para hacer referencias estadísticas a partir de ellos y estimar las características de toda la población, y se puede ocupar también a través de un programa estadístico. Dentro de estos métodos de muestreo tenemos el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es una técnica que el investigador establece una selección de pocos criterios y elige al azar a los miembros de la población. Estos tienen característica de que todos tienen la misma oportunidad de formar parte de la muestra con este parámetro de selección. Y el muestreo no probabilístico, el investigador va a elegir al azar a los miembros de su investigación. Este método de muestreo no es un proceso de selección fijo o predeterminado. Esto dificulta que todos los elementos de una población tengan la misma posibilidad de ser incluidos. Entonces, el probabilístico, todos tienen la misma posibilidad de ser incluidos. En el no probabilístico, no. Esto va a ser más elección al azar. Así tenemos entonces estos métodos que va a ser simple, sistemático, estratificado por conglomerados en la probabilística, y en la no probabilística accidental por conveniencia, por cuota o bola de nieve. Aquí vamos a utilizar en este método probabilístico el número de personas que participan en un estudio. Tenemos entonces este muestreo de nuestra población general y yo voy a elegir una población aleatoria. Y vean, voy a escoger a determinados individuos. Entonces, dentro de esto vamos a tener el muestreo aleatorio simple. Se asigna un número a cada individuo de la población por medio de tablas de números aleatorios generados por un programa de computadora. Se van a elegir a tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. Tiene poca o nula práctica cuando la población que estamos manejando pues es muy grande, perdón. Un ejemplo podría ser en una organización de 500 empleados, si el equipo de recursos humanos decide llevar a cabo actividades de creación de equipos, es muy probable que prefiera escoger fichas de un tazón. Cada uno de los 500 empleados tiene la misma oportunidad de ser seleccionado. Cada uno de los miembros, entonces, de la población se va a elegir de forma así al azar, simplemente por casualidad. Con un sorteo, con un dado, todos tienen la posibilidad de participar. Entonces, se cumple con el criterio. El muestreo sistemático se va a elegir a los miembros de la muestra de una población de intervalos regulares.
Para esto es necesario seleccionar un punto de partida para la muestra y un tamaño de muestra que puede repetirse a intervalos regulares. Un investigador entonces tiene la intención de escoger una muestra sistemática de 500 personas en una población de 5,000. Entonces numera cada elemento de la población de 1 a las 5,000 que tiene y elige a cada 10 individuos que forman parte de la muestra. Entonces tenemos 5,000 personas de una población diana entre 500, que es la muestra que se desea obtener. Aquí vamos a elegir a un individuo por cada 10 individuos. Y así vamos haciendo nuestro muestreo sistemático. El muestreo aleatorio estratificado se simplifican los procesos y suele reducirse a un error muestral. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, estratos, que es lo que se menciona manejándolo por estratos. Se puede identificar según la profesión, municipio de residencia, sexo, estado civil, etc. Asegurarse de que todos los estratos de interés estarán presentados adecuadamente en la muestra. La dificultad va a ser la necesidad de disponer los conocimientos detallados de una población. Pero sí, bueno, yo puedo estratificarlos e irlos mencionando. Asimismo, entonces, podemos tener que un investigador que desea analizar las características de las personas de diferentes ingresos económicos creará estratos o grupos según los ingresos mensuales de la familia. Entonces, yo puedo tener estratos de menos de 20,000, de 21 a 30,000, 31,000 a 40,000, 41,000 a 5,000. Y de estos extractos se puede extraer una muestra de cada grupo por separado. No vamos a tomarlos todos, sino vamos a tener un muestreo aleatorio por cada estratificación que yo tenga en este sentido. El muestreo aleatorio por conglomerados o racimos. Esta unidad muestral es un grupo de elementos de población que forman una unidad de conglomerados. Puede haber naturales. Pues yo puedo determinar esos conglomerados por unidades hospitalarias. Todos los hospitales pediátricos. Y de ahí, ahora me voy a elegir de forma aleatoria los individuos que voy a ocupar. Puede ser los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, los no naturales, urnas electorales o por áreas geográficas. Puedo ocupar los hospitales generales de los diferentes estados de la República Mexicana o del país. En ese sentido, ya posteriormente de ahí voy a elegir la población a la que yo quiero estudiar. Entonces, igualmente, como les mencionaba, vamos a dividir la población por conglomerados y en este sentido yo puedo ocuparlo, como es el ejemplo aquí, por estados. De Estados Unidos y puedo poner a diferentes estados y de ahí ocupar cuáles van a ser mi población de estudio, cuáles van a ser mis individuos que yo quiero estudiar. Entonces, como se ve en la imagen, ya tengo en ese sentido cada conglomerado y de ahí voy a elegir lo que yo quiero estudiar. Aquí en los no probabilísticos también, que es la otra característica, nosotros tenemos forma de hacer la selección de la muestra de forma accidental. Los individuos eligen de manera casual, sin juicio previo. Entonces, aquí probablemente pues no todos tengan la posibilidad de participar, como lo mencionaba de primera instancia. Puede hacer encuestas de opinión sin ningún tipo de criterio, sin importar otras características. Entonces yo puedo elegir a las personas que vayan saliendo del hospital y los voy eligiendo conforme están ahí, esté saliendo. No hay un criterio, yo agarro en general y hago una encuesta. El muestreo intencional o de conveniencia consiste en la selección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a la población objetivo. También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionalmente los individuos de una población. Aquí tenemos un ejemplo en donde los profesores van a poder emplear a sus propios alumnos y
puedo yo elegir como profesor y decir, bueno, todos los que están en la fila del frente, les voy a dar la encuesta para que la realicen. El número de pacientes que acudió hoy en un tiempo determinado, de las 10 a las 11, a consulta externa. Y los pacientes o los que estén disponibles, quiero hacer un estudio y digo, bueno, ahorita tengo a 10 pacientes en sala de espera, esos son los que yo voy a tomar. Entonces es por conveniencia. Yo me paro y digo, estos son los que quiero hacer y son los que estudio. El muestreo por cuotas se selecciona una muestra que represente a una población según unos determinados rasgos o cualidades. Entonces aquí tengo, por ejemplo, que dividimos la población en grupos que comparten las mismas características, o todos son de la misma edad, o todos del mismo sexo, o todos son profesionistas, o todos tienen cierta religión. Y de ellos se va a seleccionar una muestra proporcional y representativa de la población. Entonces, igualmente yo voy a escoger cuáles por cada grupo puedo determinar. Entonces, el director de una empresa tecnológica con 500 empleados, que es la población, quiere investigar sobre el uso de un nuevo software entre la plantilla. Para ello, divide a los trabajadores en estratos según su rango de edad. Entonces, va a dividir de la edad, se encuentra que tiene de los 18 a 30, 150 individuos, de 31 a 60, 300 y de 61 a 100 tiene 50. Y de ahí pues saca el porcentaje del total que está teniendo. Ahora, de cada estrato, la persona encargada de la investigación va a elegir por conveniencia a un número determinado. Por ejemplo, puede encontrar 50 empleados del estrato 1, 100 del estrato 2 y 20 del estrato 3. Y así es como va a elegir su población. También vamos a tener, perdón, la muestra. También vamos a tener una muestra por bola de nieve y aquí pues son características, muestras difíciles, por ejemplo, de una enfermedad rara. Entonces vean el gráfico del lado derecho, superior derecho, en donde yo encontré un paciente con una enfermedad rara. ¿Y qué quiero hacer? Pues se localiza a ese individuo y se le pide ayuda para que este mismo conduzca a otros que tengan las mismas características del paciente. Y estos que se sigan encontrando, encontrarán a otros que van a tener entonces las mismas características de esa enfermedad rara y que me van a permitir incluirlos dentro del estudio. Este tipo se emplea muy frecuente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuentes sectas, determinados tipos de enfermedad, o por ejemplo, yo quiero conocer cuántos indocumentados hay en una población, pues le pregunto al primero que vea y él me va a ir llevando y conduciendo con todos los demás conforme los vaya preguntando o conociendo. Y así voy a tener nuestra toma de muestra en relación a la bola de nieve. Prácticamente pues es un ejemplo, un conjunto de ejemplos de lo que estamos hablando. Y hablamos de un método cuantitativo en donde vamos a ocupar precisamente la parte probabilística, la no probabilística, y vamos a requerir precisamente cómo voy a seleccionar mi muestra y cómo es que voy a determinar a mis pacientes o al objetivo de estudio. Tenemos también los cualitativos y podemos determinar la muestra durante o después de una inmersión inicial. Se puede ajustar en cualquier momento del estudio. No es probabilística, no busca generalizar los resultados. Podemos tener tipos que es voluntarios, de expertos, de casos tipos, por cuotas, más bien orientados a la investigación cualitativa. Y en esto pues nos podemos centrar para hacer la investigación con respecto a la unidad de muestra que nosotros tenemos que requerir. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestra muestra? Pues ya les habíamos mencionado previamente que tenemos una población objetivo. Es donde yo observo qué es lo que quiero estudiar, un fenómeno. De ahí debo de tener precisamente nuestros elementos o unidades de muestreo para hacer un análisis, como es lo representativo previamente que estamos mencionando, probabilístico, no probabilístico, y de ahí voy a tomar mi muestra.
La elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se hace según el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de las contribuciones. Eso quiere decir que para este momento, pues ya debemos tener avanzado este tipo de cuestiones de definiciones para que yo entonces pueda definir cuál va a ser mi muestra. Así entonces tenemos que delimitar nuestro tamaño muestral. A través de esta muestra probabilística podemos tener ventajas que se puede medir el tamaño de error de una muestra de nuestras predicciones. El objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo el error, que es sí mismo al error estándar. Entonces tenemos posibilidades de fórmulas y aquí podemos dividirlo en una variable de resultado cuantitativa o una variable de resultado cualitativa. O sea, puede ser cualquiera de las dos. Y aquí vamos a estimar una proporción o comparar entre dos proporciones, estimar medias, comparar medias. ¿Cuáles es que tenemos entonces nosotros también determinar si se conoce la población de estudio, si no se conoce la población de estudio para determinar cuál es la forma más factible de hacer esta diferencia? Entonces, así como tenemos la forma nosotros de elegir o tener precisamente cómo vamos a hacer nuestro muestreo o técnica de muestreo, también nosotros podemos elegir las fórmulas o las fórmulas a las cuales vamos a hacer nuestra muestra probabilística. Es importante recalcar que hay de muchas maneras con las que nosotros podemos trabajar en ese sentido. Quiero explicarles esta parte que pudiera ser importante para entenderlo, para que posteriormente, ya que ustedes hayan delimitado precisamente cuáles son las características de su estudio, es que van a ocupar este tipo de muestreo, este tipo de fórmulas para hacer su muestra o calcular su muestra. Hay dos procedimientos en donde se refiere que vamos a calcular una muestra, un tamaño de muestra que sea representativo de la población. Esta se puede utilizar a través de fórmulas o por algún programa. El ejemplo, el STATS o cualquier otro programa, igualmente calculadoras del tamaño de la muestra, en donde nosotros vamos a delimitar, especificar qué queremos estudiar para poder dar nuestro cálculo y seleccionar los elementos muestrales, los casos, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Se puede seleccionar los elementos muestrales, requerimos un marco de selección adecuado y un procedimiento que permita la aleatoriedad en la selección, una base de datos locales. Así es importante poder entonces verificar algo que vamos a tomarlo como unos pasos a seguir en el sentido de cómo es que yo tengo que hacer ese cálculo a través de esas fórmulas. Entonces, si estamos diciendo que vamos a requerir un tamaño o una población, nosotros vamos a hacer, quedado que la población es de un X tamaño, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales? Ejemplo, personas, casos, organizaciones, capítulos de telenovela. ¿Qué necesito para conformar una muestra? Que sería delimitada con una N, que me asegure un determinado nivel de error estándar, digamos, menor de 0.01. Acuérdense que lo más importante para mí es que yo entre menos error tenga, va a ser mejor mi investigación. Así entonces tenemos que los trabajadores del área de salud de los hospitales de la Ciudad de México, yo puedo estimar que son 10,000, ¿no? Puede ser, es un ejemplo, una estimación. Ese entonces sería mi N. Vamos a definir el error estándar máximo aceptable. Este se refiere a un porcentaje de error potencial que admitimos como tolerancia de que nuestra muestra no sea representativa de la población, que es lo mismo de equivocarnos. Los niveles de error, los más comunes, son del 1 y 5%. 1 implica tolerar muy poco error, 1 en 100, y 5 es aceptar 5 en 100 posibilidades de equivocarnos.
Entonces, ¿cuál elegirían ustedes? A lo mejor en su trabajo de investigación ustedes quieren determinar que con un error del 1% o el error del 5%. Se realizará una quimioterapia en donde le comentan que cuenta con un 95% de curación y un 5% de no curarse. ¿Se haría la quimioterapia? Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque el 95% me dice que sí me voy a curar y el 5% dice que no. Entonces, probablemente sí me lo haría. Y así ustedes me traducirían a través de su trabajo de investigación su porcentaje de error. Entonces, si tiene un porcentaje de error muy alto, pues muy probablemente no sea algo más adecuado. Se puede definir, de acuerdo al programa estadístico, ya características especiales de diferentes programas que pueden ir con ese nivel de error del 20 al 1%, pero eso es importante determinarlo en sus calculadoras de tamaño de muestra que quieran ocupar a través de un software o un programa específico. También tenemos que determinar el porcentaje estimado de la muestra. Entonces, la certeza total siempre es igual a 1. La posibilidad a partir de esto es, estos son P, así se menciona, la posibilidad de que sí ocurra y Q de que no ocurra. Entonces, estas dos características o la suma de las dos me deben de dar 1. Cuando no tenemos marcos de muestreo previo, usamos un porcentaje estimado para Q y para P del 50%. Entonces, asumimos que P y Q serán el 50%. Igual probabilidad o 0.50 en términos de proporciones. Entonces, vamos a tener un 50% de P y un 50% de Q, lo que puede representar en 0.5 y 0.5, la suma me da 1. Si yo tuviera una P menor o una Q menor, pues yo nada más hago la resta para completar el 1. Y así yo voy determinando estos dos parámetros. Otra cosa que tengo yo que estimar es el nivel de confianza o nivel estimado de confianza. Es el complemento de error máximo aceptable, porcentaje de aceptar en la representatividad de una muestra, de acertar en la representatividad de una muestra. Si el error elegido fue el 5%, el nivel deseado de confianza, entonces será un 95%, lo que me traduce un 100, ¿verdad? Los niveles más comunes oscilan de entre 95 y 99%. Entonces, en el ejemplo que estábamos mencionando, los médicos de la Ciudad de México, del hospital, van a ser 10,000. Yo quiero tener un error máximo aceptado del 5%, un porcentaje estimado de la muestra del 50% porque no tengo otro dato previo y un nivel deseado de confianza del 95%. Con estos datos, yo puedo calcular ya a través de fórmulas mi tamaño de muestra o puedo calcularlo a través de un programa estadístico que yo determine. También tengo otros valores como el valor de puntuación Z críticos. Al utilizar un nivel de confianza del 95%, son desviaciones estándar que oscilan de menos 0.96 y más 1.96. El valor P asociado sin correlación con un nivel de confianza 95% es de 0.05. Entonces, yo de aquí ya lo voy a estimar. Si yo quiero un nivel de confianza del 95%, voy a tener una puntuación Z, una desviación estándar de menos 1.96 o más o mayor de 1.96 con un valor de P de 0.05. Entonces, vean ustedes cómo lo estoy manejando y esos también son datos que me pueden ayudar. Entonces, la puntuación Z es la cantidad de desviación estándar que una proporción determinada se aleja de la media. Para encontrar la puntuación Z adecuada, podemos estimar el nivel de confianza que vamos a requerir y lo vamos a traspolar con nuestro nivel de confianza, con nuestra puntuación Z. Así entonces, requerimos estos dos formularios y ya es una tabla específica con la cual vamos a calcular nuestro tamaño de muestra. Entonces, deben de tener esta tablita ustedes en sus cuestionarios o en sus resúmenes. Dentro de un método cualitativo,
que es en las investigaciones donde la variable principal es de tipo cualitativo, se estimarán proporciones o se pueden estimar proporciones. Esto es un ejemplo. Se requiere saber el número de residentes de la Ciudad de México que prefiere rotar en otras unidades y vamos a determinar un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Aquí vamos a determinar entonces poblaciones infinitas. Esto quiere decir que no conocemos el total de las unidades de observación que integran o a la población, y esta población puede ser mayor de 10,000. Entonces, vean ustedes que nosotros requerimos saber cuál va a ser nuestra N, ¿no? Nuestra población. Entonces, vamos a ocupar nuestra desviación estándar al cuadrado, y si tenemos un nivel de confianza del 95%, vamos a ocupar la tabla que les había mencionado previamente, en donde Z va a ser igual a 1.96. El error lo vamos a estimar en el 5%, lo que va a ser igual al 0.05%. Y lo que representaría P y Q va a ser igual a las dos, o sea, las dos van a ser iguales, va a ser 0.5 de cada uno. Si ponemos ya los datos dentro de esta fórmula, vamos a poner Z al cuadrado, que va a ser 1.96 por la relación de P y Q, que va a ser 0.5 al cuadrado, o que sería 1, entre lo que sería D, o nuestra estimación, que va a ser 0.05, nuestro error al cuadrado. Es así, entonces nosotros vamos a tener un tamaño de muestra de 384.16 individuos, y ese va a ser el número de residentes de la Ciudad de México, ¿no? Que vamos a estudiar. Acuérdense que es nuestra muestra. Para población finita, cuando se conoce el total de unidades de observación que se integran, nosotros vamos a calcular nuestra muestra a través de agregarle algunos otros rubros. Vamos a tener la P, que es la proporción aproximada del fenómeno en el estudio, la Q, que es la proporción de la población de referencia, y acuérdense que pues es la 1 menos P, la suma de P y la Q siempre va a ser 1, y así podemos tener, por ejemplo, si P representa 0.12, Q va a ser 0.88, y el total de eso va a ser 1. Entonces siempre tenemos que tener cuidado para saber cuál va a ser nuestra proporción aproximada y la proporción de la población de referencia. El tamaño de la muestra, que es lo que vamos a calcular. La N va a ser el tamaño de la población. Acuérdense que aquí ya nosotros sabemos que son 10,000, ¿no? Y el valor Z o crítico calculado en las tablas que ya habíamos visto anteriormente, que vamos a tener nuestro nivel de confianza. Tenemos otro rubro que también puede estimarse a través de la variancia de población en estudio, pero aquí nuestra fórmula únicamente nos determina estos parámetros, que los podemos sacar con el ejemplo anterior que estábamos viendo. Entonces, tenemos un total de población, ¿verdad? Ya lo tenemos estimado. Vamos a tener nuestra Z, ya nuestra desviación estándar. Vamos a tener nuestra proporción esperada, en este caso 5%, que va a ser 0.05, y también nuestra precisión, nuestra estimación para que el caso sea 1 menos P, y la precisión en caso que deseamos, que va a ser en este momento del 3%. Entonces se refiere que a cuántas personas tendrían que estudiar una población de 15,000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes. Entonces, como ya habíamos visto ejemplos previos, tenemos nuestra seguridad, que es el 95%, una precisión del 3% y una proporción esperada que asumimos que puede ser aproximada al 5%, y si no tenemos una idea, utilizaremos el valor de P, que es 0.5, que va a ser el 50%, como ya lo habíamos mencionado en el ejemplo inicial, para maximizar el tamaño muestral. Entonces, vamos nosotros determinando lo que sería nuestra total de población. Aquí ya recuérdense que requerimos o ya tenemos nuestra población delimitada. Posteriormente vamos a tener nuestra desviación estándar, y luego ya tendríamos que tener nuestras proporciones esperadas. ¿Ok?
Pero acuérdense que aquí vamos a tener, la suma de estos es suma entre los valores de precisión, ya también nos los está determinando, por lo que sería nuestra población menos 1, más la desviación estándar, igualmente por las proporciones esperadas. Y aquí tenemos nuestro tamaño de muestra que va a ser de 200. Creo que es un ejemplo muy bueno en donde ustedes pueden determinar de dónde sale cada rubro y dónde vamos a determinar nuestro tamaño de la muestra. Para muestras de estudios descriptivos, por ejemplo, un cuantitativo, para una población infinita, cuando se desconoce, acuérdense, es importante delimitar cuándo se conoce o se desconoce la unidad de observación o si estas poblaciones son mayores a 10,000. También igualmente tenemos estas fórmulas ya determinadas, lo que nos va a dar precisamente, como en los casos iniciales, cuántos y qué valores tenemos que enfatizar en cada uno de estos. Aquí se agrega lo que sería la varianza de la población, que es el cuadrado de la desviación estándar y puede obtenerse de estudios similares o también de pruebas pilotos. Entonces, nosotros vamos a determinar a través si tenemos estudios cuantitativos, cualitativos, y de ahí, ¿qué es lo que queremos estudiar? Si son estudios descriptivos, de comparación, cortes, todos los estudios que nosotros determinemos. Podemos estimar una media, también, si deseamos estimarlo, debemos tener el nivel de confianza y seguridad, el nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente para una seguridad del 95%, que es igual a 1.96, ¿se acuerdan de la desviación estándar? Para una seguridad del 99% será de 2.58. La precisión con que se desea estimar el parámetro y una idea de la varianza que se va a realizar dependiendo de estudios previos que hayamos también concretado. Aquí tenemos un ejemplo, si se desea conocer la media de glicemia basal en una población con una seguridad del 95% y una precisión de más o menos 3 miligramos por decilitro, y tenemos información por un estudio piloto, revisión bibliográfica, que la varianza es de 250 miligramos por decilitro, pues vamos a aplicar entonces una de nuestras primeras fórmulas, y si la población es finita, como previamente ya se había señalado, ya conocemos la población, podemos ocupar esta otra fórmula. Y también me sale mi número de población o la población de la muestra que yo voy a requerir específicamente para alguno de estos. Y ya depende de eso, yo voy a ocupar el tipo de estrategia para identificar o para elegir mi población. Entonces, puedo hacer infinidad de estudios a través de este tipo de fórmulas dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, estos estudios también cualitativos, cuando ocurre una muestra inicial, pues tenemos varias formas. Podemos hacer muestra variada, teórica, homogénea, por conveniencia, confirmativa, y realmente nosotros podemos igualmente, acuérdense que habíamos visto que es un poquito difícil obtener los casos, puede ser muestra de voluntarios y así estar determinado también nuestros estudios cualitativos. Quiero traerles aquí un ejemplo que se me hizo algo muy práctico con relación a todo lo que estamos viendo. Entonces tenemos un artículo y ustedes los van a ver y lo pueden buscar. Dentro de su examen también hay un artículo que me gustaría hicieran el mismo ejercicio. Entonces, se refiere a la concordancia entre estadios de calcificación dentaria y maduración esquelética en niños y adolescentes de una localidad peruana. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ya irlo definiendo. Recuérdense que ustedes van a tener que redactarlo. Entonces, ya vimos la parte fundamental. Ahora tenemos que ver esta cuestión de cómo lo redacto, ¿verdad? Aquí tenemos que identificar primero lo que sería el tipo de estudio. El tipo de diseño de estudio, características del diseño de estudio por nombre, ¿verdad? ¿Cómo fue? El estudio fue tipo observacional, descriptivo, transversal y de correlación. Esto ya lo tienen que tener definido. Posteriormente, nosotros tenemos que hacer un énfasis en qué tipo de población estamos teniendo. Entonces, aquí se identifica que hay una población de estudio constituida por 503 niños y adolescentes de 9 a 16 años de edad.
de la institución educativa Anter Orrego Espinosa de Lima. ¿Cómo vamos a ocupar o cómo vamos a delimitar precisamente estos criterios de selección y muestra? Aquí se menciona, como ya lo habíamos visto en la presentación, la muestra fue probabilística, de acuerdo a la fórmula de tamaño de muestra para comprobar las proporciones. Aquí hicimos entonces una fórmula, ¿se acuerdan como la vimos anteriormente? Donde yo quiero comparar proporciones o dos proporciones. Porcentaje de coincidencia entre el pico máximo de crecimiento y los estadios de calcificación dentaria. Y estuvo conformada ya mi muestra, una vez que yo tuve mi población, acuérdense cuál es mi población, 503. Hice un criterio de selección y entonces ya tuve yo a través, primariamente por mi cálculo de muestra, mi muestra. ¿Cuántos fueron? 182 niños y adolescentes que cumplieron con los criterios de selección. De ahí yo ya determino, ¿verdad? ¿Qué hice? Grupos. Bueno, conformé 7 grupos de 26 adolescentes, 13 varones y 13 mujeres por cada grupo etario, a los cuales se le tomaron 182 radiografías de mano muñeca y 364 periapicales, todas registradas en el mismo momento. Entonces, acuérdense que tiene que ser esta muestra va a ser representativa, pero también tiene que ser comparable. ¿Y por qué es comparable? Porque todas las muestras se tomaron en el mismo momento, no se tomaron en diferentes etapas, porque en este momento, no sé, a los 2 o 3 meses el paciente puede cambiar porque está creciendo. Entonces, debe de ser en el mismo momento. Entonces, sí los puedo comparar, ¿se dan cuenta? Y entonces yo estoy haciendo una muestra también representativa a través de esto. ¿Qué tengo que hacer también? Pues delimitar la selección de esta muestra por cada grupo etario se realizó mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple. Entonces, en este pequeño cuadrito estamos resumiendo todo lo que hicimos previamente, ¿recuerdan? Todo lo que vimos en la presentación. ¿Cómo es que voy a elegir la muestra? ¿Qué individuos son los que voy a incluir? A lo mejor ahorita en la siguiente vamos a ver cuáles son los criterios de selección, ¿verdad? Niños y adolescentes nacidos y residentes en la localidad de estudio en Lima, con por lo menos 2 generaciones previas de ancestros peruanos de 9 a 16 años de edad, con buen estado nutricional, libre de enfermedades sistémicas y óseas conocidas, condición dental normal, sin implantaciones y transposiciones dentarias, sin tratamientos ortodónticos previos. Entonces, yo ya tengo mis criterios de inclusión y probablemente aquí también dentro del artículo puedo poner mis criterios de exclusión. Niños mayores de 18 años, etcétera. De estos de los de inclusión, ¿cuáles no voy a incluir? Los que no tengan un estado nutricional adecuado, los que tengan alguna enfermedad ósea sistémica. Entonces son cosas que vienen siendo lo contrario de lo que yo quiero o algo que asocio o una enfermedad asociada mayor. Ahora, puedo también delimitar mis criterios de eliminación en donde yo tuve, como en la diapositiva anterior, todos los pacientes se le tomaron las radiografías en ese momento. Pero ¿qué pasa con el que no llegó? No llegó a tomarse la radiografía, llegó al día siguiente, a ese, pues ya lo voy a eliminar. Si estuvo dentro del estudio, a lo mejor yo dije, recibí 300 pacientes, de los cuales eliminé a uno porque no llegó al estudio. Entonces, ahí yo voy a ir delimitando específicamente todo lo que yo quiera estudiar. Así entonces, hablamos de las características del diseño del estudio con los nombres específicos. Se habla de la población, la que cumple los criterios de selección, la muestra obtenida, si fue de manera probabilística, y de acuerdo a la toma también del tamaño muestral, cómo es que voy a obtener esa muestra y qué fórmula voy a ocupar. Posteriormente, si estuvo conformada por los grupos, la selección de la muestra por cada grupo etario como estuvo, la muestra representativa,
del tamaño muestral y el tipo de muestra probabilística que estoy ocupando. Entonces, vean ustedes cómo ya al final ustedes pueden redactarlo. Igualmente aquí pueden ocupar qué tipo de fórmula ocuparon para poder calcular la muestra, también la pueden delimitar y la pueden poner. Y es importante entonces que sea una conformación de redacción para que su estudio esté lo más completo posible. Agradezco mucho su atención. Si tuvieran alguna duda, igualmente estoy a sus órdenes. Les presento la bibliografía que se ocupó y espero pues que puedan realizar los avances y las tareas específicas para que podamos tener una retroalimentación con estos ejemplos con relación a sus avances en la recolección de la muestra y bueno, el poder completarlo y saber cómo es con los que van a estudiar. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.